De la noticia que por supuesto integra la mesa de negociación. Senador Iván Cepeda, te doy la bienvenida a esta emisión de noticias. Qué felicidad volver a tenerte con nosotros aquí en The News. Bueno, es un gusto también saludarlos, muy complacido. Contémosle a la audiencia, le hemos venido dando una serie de marco de contexto de lo que sucede aquí en nuestro país y ahora tratemos de explicar lo que es este guiño del ELN de esta tregua por Navidad. Bueno, el día 21 de noviembre, el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN tomaron la decisión de restablecer la mesa de diálogos de paz que había estado interrumpida a lo largo de 4 años, lo que duró el gobierno anterior, el gobierno de Iván Duque. Esa decisión ha traído una serie de acuerdos iniciales. Las delegaciones que hemos estado sentadas a la mesa en Caracas como primera sede de estos diálogos, hemos concluido el pasado 12 de diciembre con distintos anuncios, pero quedaba pendiente saber si el ELN iba a declarar, como lo ha hecho en otras oportunidades, un alto al fuego en todo el país de sus acciones para el fin de año. Cosa que ha ocurrido en las últimas horas. El ELN ha hecho ese anuncio y lo interpretamos como un acto en la dirección correcta, un acto que fortalece la confianza y que nos permite avanzar hacia la paz con esta organización guerrillera que, hay que recordarlo, tiene ya prácticamente 6 décadas de existencia y de confrontación militar con el Estado. Bueno, estos anuncios y este tema del cese unilateral, bilateral, multilateral, al fuego, se ha dado varias veces en los marcos de los procesos de paz. Pasó con las FARC, ahora está pasando con el ELN. Y en esta ocasión, ¿qué lo hace más creíble? ¿Qué hace que este anuncio en serio sí sea una bandera blanca que nos indique que esta guerrilla sí está dispuesta a cumplir por fin con este acuerdo? Bueno, estos anuncios hay que siempre confrontarlos con la realidad. Obviamente habrá una verificación en estos días de hasta dónde se cumple ese anuncio. El ELN ha dejado claro que respetará el alto al fuego siempre y cuando no sea objeto de ataques por parte de otras organizaciones armadas como las que hay en los territorios del país. Pero hay que valorar estos hechos. Si bien no resuelven el problema, que es lo que estamos intentando hacer en la mesa de diálogos, que es ponerle punto final al conflicto armado, sí son gestos, pasos, pequeños actos que nos van permitiendo construir el camino que se requiere. Así ha ocurrido en otros momentos con otras guerrillas hasta lograr el propósito de llegar a uno o varios acuerdos. Claro que sí. Por parte del gobierno nacional, ya digamos que la guerrilla, porque esta mesa de negociación, este tema del acuerdo de la paz y sentarse con la guerrilla es un tira y afloje, tiene que uno ceder de una parte, ceder de la otra. ¿Qué parte está cediendo el gobierno junto con este paso del ELN? Bueno, yo diría que más que ceder y hacer concesiones, aquí de lo que se trata es de construir juntos un proceso. Por eso el gobierno actual no ha hablado, como se ha hecho en el pasado, de líneas rojas o de condiciones y precondiciones para el diálogo. Más bien somos de la idea de ir generando hechos y realidades. El ELN, esto ya lo anunció el pasado 12 de diciembre, liberó de una manera unilateral a 20 personas que tenían su poder en estos meses, es decir, en lo que va transcurrido desde que se iniciaron de nuevo estos acercamientos. Ese es un hecho que valoramos. Son 20 personas entre civiles y militares, en su gran mayoría, que tenían su poder esta guerrilla. Igualmente ha hecho este otro gesto, este alto al fuego, y seguimos avanzando en eso. Por su parte, el gobierno se ha comprometido también a revisar la situación de algunos prisioneros o de algunos presos que están en las cárceles del país por parte de esta guerrilla.
personas que tienen situaciones de salud muy graves, al borde de ser terminales, y que consideramos es un gesto humanitario que se puede dar en este momento y se debe dar también como una muestra de que el gobierno está avanzando en esta dirección. Y esto es histórico porque normalmente los helenos no eran muy de sentarse a negociar y avanzar hasta estas instancias. ¿Cuál crees que ha sido el factor decisivo para que ellos hayan tratado de confiar ahora sí en el tema del gobierno actual? Porque no es confiar en el Estado ni en la institucionalidad, depende del gobierno que ellos se sientan confiados para sentarse en una mesa de negociación y decir, bueno, ahora sí vamos a cumplir con un acuerdo. Bueno, con el ELN se han hecho distintos procesos de diálogo, acercamiento, pero el más reciente ya se prolonga 10 años. Y hay que recordar aquí que este proceso comenzó realmente bajo el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Entre los años 2012 y 2014 hubo una fase muy preliminar. Después de entre el 2014 y el 2016 se llegó a un acuerdo de agenda, y en el 2016-2018 se produjeron los primeros diálogos. Obviamente, después de esto, hay que decirlo, vino una reacción del gobierno de Iván Duque. También vino un hecho trágico, un atentado que dejó cerca de 20 jóvenes muertos en una escuela de cadetes en un lugar de Bogotá. Y eso terminó con esta fase inicial de estos diálogos. Vino una ruptura que se prolongó 4 años. El gobierno de Duque no hizo ningún esfuerzo por intentar reanudar esos diálogos, más bien hizo todo lo contrario, buscar dificultarlos y cerrar esa posibilidad al máximo. Pero bueno, se ha producido este cambio de gobierno y con nuestra nueva administración estamos empeñados en lograr la paz, no solo con el ELN, sino lo que hemos llamado la paz total. Pues, senador Iván Cepeda, siempre la paz va a ser una gran noticia. Gracias por volver a estar con nosotros estos minutos de tu tiempo. Bueno, muy amables, un saludo muy cordial y feliz Navidad y muy buen 2023. Que así sea. Muchas gracias. Igualmente. Nosotros seguimos contándote lo que pasa aquí en Colombia y para que entiendas un poco mejor cómo funciona la interna del tema de la guerrilla, del Ejército de Liberación Nacional, aquí te preparamos este informe.